Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Gestión Prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. Este es un curso, un esfuerzo de varias organizaciones por llevarles a ustedes unos módulos donde cada semana discutimos sobre este tema que nos concierne, infancia y cómo gestionarla en lo local. Gracias por acompañarnos, gracias a las 2.500 personas que son parte de este curso desde el comienzo, van a ser ya 14 semanas que comenzamos. Recordarán ustedes, un breve parón debido a la entrada de la pandemia, pero que hemos retomado inmediatamente con temas que de alguna manera se adecuaron a las exigencias que de alguna manera el COVID-19 nos obligaba a cambiar algunas miradas, algunos temas, algunos enfoques. Estamos muy contentos de estar con ustedes, gracias por seguirnos, son las 4:04, estamos en vivo, por supuesto, a través de Salgalú Televisión, en su plataforma web, en sus redes sociales, ahí estamos. También estamos en el 18.1, UCI, Televisión Digital, y en la plataforma de Salgalú Capacitación. Digamos, Salgalú tiene varias divisiones, varias formas de organizar lo mediatizados que están sus contenidos, y una de ellas es la capacitación. Este es un curso gratuito de capacitación al servicio de todos ustedes. La semana que pasó nos ocupamos del tema educativo, ¿no es cierto? Y estuvo con nosotros Cecilia Ramírez, directora de Educación Básica Regular del Minedu. Cecilia presentó la estrategia Aprendo en Casa, digamos, estrategia que ya conocíamos, pero la fue ubicando y nos la fue colocando en sus partes y en sus fases. Informó que la estrategia se enfocó primero en el bienestar socioemocional de los escolares. Lo que tengan que aprender después vendrá, pero dijo lo socioemocional primero para tener una base sobre la cual se pueda construir. Luego habló de las zonas sin conectividad y cómo se complementa esto con la entrega de textos escolares. Este año, el Ministerio de Educación, fíjense qué piña, qué mala suerte. El Ministerio de Educación tenía todo listo para asegurar que en todos los colegios del Perú, el primer día de clase, los textos escolares iban a estar para ser entregados a todos los chicos y chicas. Un esfuerzo sin duda logístico sin precedentes en función a la geografía y a la complejidad del clima en el Perú. Bueno, lo habían logrado y la pandemia de alguna manera cortó este esfuerzo y esta iniciativa. Señaló, también fue honesta en decir que la modalidad a distancia no se va a ir. Se va a mantener, estará por lo menos todo este año con nosotros y habrá que adecuarse y acostumbrarse a nuevas formas de entender el aprendizaje. Eso fue, digamos, un poco el resumen de lo que hablamos con Cecilia Ramírez. Fue una conversación muy útil, muy potente, que nos permitió de alguna manera conocer esta información. Quien también se sumó al espacio de conversación de este programa, de este curso, fue Gloria Helfer. Gloria Helfer, exministra de Educación, una mujer comprometidísima en el tema docente y en el tema de infancia. Estuvo con nosotros y fue muy agradable escucharla porque creo que nos dio una bocanada de aire, una bocanada de esperanza respecto al enorme trabajo que están haciendo los profesores, los docentes de nuestro país por adecuarse a una situación inédita para todos. Para ellos más, sin duda. Luego de 200 o 300 años de educar de una forma, un día un pequeño virus les dijo: ahora las cosas se hacen de diferente manera. Y los profesores, en su plasticidad, en su capacidad, pero básicamente en su entusiasmo, han podido ofrecer y le ofrecen a los chicos y a las chicas soluciones para que su aprendizaje continúe. Y Gloria Helfer estuvo con nosotros. ¿Qué más dijo? Bueno, reconoció el esfuerzo del sector educación, no sin dejar de señalar que, por supuesto, hay mil problemas que además no son culpa de la pandemia, estaban desde mucho antes, pero que la pandemia sin duda acentúa. Una de ellas, la brecha en educación. Luego de esta situación terrible que estamos atravesando, va a ser muy difícil volver a cerrarla o intentar volver a los esfuerzos para poder contenerla. Destacó Gloria Helfer el rol de las autoridades locales. Yo creo que ahí sí hay que destacar alcaldes muy comprometidos.
hacen su mesa multisectorial, hablan con educación, hablan con salud, hablan con el área de seguridad y todos ellos llegan a acuerdos, pero acuerdos no, digamos, declarativos para que se los lleve el viento, sino en el espacio territorial pequeño se articula más fácil todas estas potencialidades, todas estas fuerzas, pero con el componente de liderazgo político. Si no hay un alcalde, si no hay un gestor político con capacidad, hombre, mujer, joven, no tan joven, no importa, pero con capacidad de aglutinación, de aglutinamiento, ¿no es cierto? Pues difícilmente se podrá impactar en el pequeño territorio donde hay experiencias fabulosas, al menos en la lucha contra la anemia, que han dado resultados magníficos. Bueno, y finalmente, ¿qué más dijo Gloria Helfer? Destacó la normatividad de una autonomía a los docentes para que planifiquen y diversifiquen sus clases. ¿Esto qué significa? Que quizás no es el momento para decir a los profesores, mira, este es el currículo, esto es lo que tienes que cumplir, esto es lo que tienen que aprender, porque no va a funcionar, decía Gloria Helfer. En estas condiciones, un currículo encorsetado, con un seguimiento y un monitoreo permanente, no funciona. Lo que hay que dejar aquí es volar la creatividad de los maestros para que con lo que tienen y con lo que pueden ofrecer impacten en la vida de sus estudiantes. Eso fue, en líneas generales, un poco el resumen que quería compartir con ustedes de lo que fue el programa anterior. Durante toda la semana, además, hemos seguido recibiendo mensajes al foro. Nuestro foro está siempre muy activo y en ese sentido, muchísimas gracias por haber estado allí, haber compartido alguna inquietud, haber respondido a la pregunta. Y justamente tenemos el foro en pantalla. La pregunta que lanzamos fue: ¿cómo se desarrollan las actividades educativas en tu localidad? ¿Cuál es el medio que más usan los escolares? Y fíjense, recibimos respuestas, por ejemplo, desde Lima, desde Chiclayo, desde Cañete en San Vicente, por ejemplo. Miren, aquí María Elizabeth de Ajalcriña Cabrera de Cañete nos dice: buen día con todos. En la actualidad, con este confinamiento que nadie se lo esperaba, ocasionado por el COVID, nos ha obligado e impulsado a tomar decisiones importantes en el trabajo remoto. Sobre todo en la parte educativa, a pesar de las dificultades que se presentan en la vida de maestros y estudiantes. Es que la adecuación y la adaptación en general de los estudiantes, de los padres de familia, ojo con eso, que además en el caso de los más pequeñitos ven la clase, si se trata de virtual, la ven, la juzgan, la critican y están muy encima de los docentes. Bueno, gracias a María Elizabeth por esa comunicación, por ese mensaje desde San Vicente. Muchos mensajes han llegado el día de hoy, eso es natural, el día que tenemos programa, el foro suele dispararse. No se olvide que además para la acreditación de este curso, para que puedan ustedes tener el cartón correspondiente, necesitan participar de este foro. Ese es un elemento central en la discusión en este curso de gestión prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. Bueno, gracias a todos por escribir. Y quiero dejarles ya la pregunta para esta semana. La pregunta es: en tu localidad, ¿qué factores impiden o limitan el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias? No hay mascarillas, no hay personal de salud, no estamos acostumbrados al distanciamiento, nuestras fiestas y reuniones implican la proximidad, no tenemos medicinas, las que tenemos si sirven, no sirven. Hacia allá va la pregunta. ¿Por qué no se animan a contestar en nuestro foro? Les reitero la pregunta: en tu localidad, ¿qué factores impiden o limitan el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias o de distanciamiento social? Ahí está la pregunta en pantalla. Por favor, ayúdennos a elaborar una respuesta a esta pregunta. Son las 4:13, no me queda mucho tiempo en este primer bloque, pero quiero anunciarles rápidamente quiénes van a estar con nosotros en el programa. Va a estar con nosotros Carlos Eduardo Aramburú, profesor, antropólogo, con maestría en demografía y en ciencias económicas y políticas, profesor de la Universidad Católica. Con él vamos a hablar de las nuevas formas de convivencia y los hábitos sanitarios. Ese es el tema del programa de hoy y Carlos Eduardo Aramburú va a estar sumamente comprometido con nosotros en poder dar algunas respuestas y algunos alcances desde su perspectiva.
También estaremos con Óscar Castillo, médico pediatra, especialista en gestión de proyectos y en políticas públicas y miembro del grupo impulsor Inversión en la Infancia. Y es que, claro, la nueva forma de convivencia no solamente es social, también el componente de salud nos obliga a que profesionales en salud y con especialidad en políticas públicas y en salud pública en particular puedan de alguna manera ayudarnos a entender qué llamamos esta nueva normalidad. Y finalmente estaremos con Hakan Silverlin, especialista en gestión de proyectos de desarrollo local, también para conocer un poco la experiencia, por ejemplo, en los países europeos, los países nórdicos, las distancias afectivas no son un problema, la gente está a distancia. No es como los latinos somos más cariñosos, más de abrazarnos, más de apapacharnos, y eso sin duda en un contexto como este complejiza las cosas. Bueno, ese es el menú para hoy, nuevas formas de convivencia y hábitos sanitarios. Quédense con nosotros, acompáñenos, disfruten el programa, disfruten de la conversación con nuestros invitados. Son las 4:15 de la tarde. Pausa breve y comenzamos programa. Bienvenidos. El fortalecimiento de las capacidades, habilidades y destrezas entre los diferentes niveles de gobierno, principalmente desde la gestión local, para su articulación en el territorio es fundamental. Por esta razón, y con el objetivo de contribuir en la promoción de la articulación y la implementación de una agenda de gobernabilidad, es que desarrollaremos el curso virtual Gestión Prioritaria desde lo Local por la Infancia, la Niñez y la Adolescencia. Este curso está dirigido a gestores y administradores de gobiernos locales y organizaciones sociales, a operadores de justicia y a personal involucrado en general en programas de infancia y niñez. Estaré con ustedes de 4 a 5 de la tarde y durante 15 semanas podrás acceder a la programación e interactuar abiertamente con expositores y panelistas nacionales e internacionales en el tema. Esto a través de tus preguntas, por supuesto, las cuales podrán ser enviadas por el chat en vivo o en el foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/gestión prioritaria. Son las 4 de la tarde con 16 minutos. Gracias por acompañarnos. Usted se acaba de incorporar a las señales de Salgalú Televisión y a sus plataformas en Salgalú Capacitación, o estará después en UCI, en el 18.1, en la televisión digital. Queremos contarles que estamos en gestión prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia, un curso en el que más de 2.500 personas se han inscrito y que es absolutamente libre y de entrada permanente, entrada y salida, por si los temas que tocamos cada día les interesan o no. Hoy hablamos de las nuevas formas de convivencia y hábitos sanitarios. Quiero presentarles a nuestro primer invitado. Él es Carlos Eduardo Aramburu. Él es antropólogo con maestría en demografía y en ciencias económicas y políticas, profesor de la Católica, pero además miembro del grupo impulsor Inversión en la Infancia. ¿Cómo estás, Carlos Eduardo? Bienvenido, qué gusto verte después de mucho tiempo. Gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, encantado de estar con ustedes. Buenas tardes. Nuevas formas de convivencia y hábitos sanitarios. ¿Por qué no te tomas un par de minutos, Carlos Eduardo, y ubicas un poco este gran título en lo que podría ser los próximos meses en nuestro país? ¿De qué estamos hablando? Muy bien, Carlos. Primero, vale la pena hacer una reflexión de que en las grandes crisis aparece la necesidad de que nos comportemos como ciudadanos, ¿no? Y creo que una primera lección grande que hay que pensar todos es que solucionar este problema no depende solamente del gobierno, ni del ministro de Salud, ni de los hospitales, depende de nosotros. Creo que es una manera a nivel global que se ha puesto a prueba un concepto que no está muy de moda, pero es que es fundamental, que es el concepto de responsabilidad. Si tú miras la historia social y política de los últimos años, hemos avanzado mucho en el tema de derechos, lo que está muy bien, ¿verdad? Derechos culturales, derechos de género, derechos de sexualidad, derechos a opinión, derechos de libertad de prensa, etc. Pero este discurso de derechos, que es fundamental, ¿verdad?, exacerbado por lo que ha pasado en Estados Unidos hace unos pocos días, ha dejado de lado, creo yo, otra dimensión de la que se habla muy poco, que los peruanos somos muy
capaces de ignorar, que es el tema de responsabilidades. Si tú miras el concepto de ciudadanía, un concepto forjado a fines del siglo XIX con la Revolución Francesa, la idea del individuo frente al Estado es que un ciudadano tiene derechos, pero también tiene obligaciones, tiene responsabilidades. La primera reflexión que quisiera hacer, si me permiten, es que creo que una pandemia como esta, una crisis como esta, ha demostrado claramente quiénes sí y quiénes no tienen el concepto de responsabilidad. Les doy un dato que el IEP acaba de publicar, una encuesta hecha de la semana del 21 al 28 de mayo, y es cuál de las 4 normas que el gobierno dictó, creo yo, con toda oportunidad, han sido respetadas y por qué no. La que menos se ha respetado es la idea de no salir a comprar en grupo, ¿verdad? Porque va en contra de nuestra tradición cultural. Uno compra con su esposa, con su amigo, con su hermano, claro, ¿verdad? Un tercio, más del 33% de la gente sale a comprar en tropel, en mancha, con los hijos. Entonces, eso ha tenido un elemento importante, vamos a verlo después, te voy a dar el dato, de incremento del número de contagiados. La segunda norma es el tema de cuarentena, ¿verdad? O sea, respetar la idea de no salir de tu casa. Bueno, para sorpresa de todos debemos plantear que el 28% no cumple con la cuarentena porque no la ven necesaria, no siente el riesgo. Toque de queda, la proporción es un poquito menor, pero no es deleznable. 1 de cada 4 peruanos no ha cumplido la cuarentena porque salió un ratito a una fiesta, a visitar a alguien, a jugar un poquito de deporte, total quería tomar aire. Y una proporción muy parecida no ha podido guardar el tema del distanciamiento. Y yo quisiera, Carlos, creo que ahí se erraron, no es distancia social, la distancia social nos habla de poca solidaridad, es distancia física. Ajá. Hubiera sido bueno hablar del concepto de distancia física porque nos da una idea mucho más clara de no acercarte mucho al otro. Los peruanos nos encanta apegarnos unos a otros, somos muy cariñosos, como tú decías hace un rato, nos encanta el besuqueo, el abrazo, y eso está muy bonito, pero en un momento de pandemia no funciona. ¿Qué quiere decir esto en resumen? Quiere decir que más o menos entre 1 de cada 4 y 1 de cada 3 peruanos no han cumplido con las 4 normas que se nos dieron porque no sentimos que estamos en riesgo, porque no asumimos el tema de responsabilidad que es parte de la ciudadanía. Esa sería mi primera reflexión, Carlos. En ese mismo sentido, Carlos Eduardo, ¿cómo trabajas en términos de construcción de ciudadanía esto que llamas las responsabilidades, los deberes, ¿no es cierto? ¿Cómo construimos esa nueva responsabilidad? Muy buena pregunta y muy difícil de contestar. Mira, lo que sí te puedo decir es cómo no lo hacemos. No basta con policía, no basta con serenazgo, no basta con que papá te ordene. Tiene que haber presión social, vecino a vecino, persona a persona. Acuérdate, tú estás mucho más joven que yo. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando todavía existía el Cine El Euro, que era nuestro cine de barrio, de fin de semana allá en Miraflores, y íbamos a comprar en la matiné, cuando iba pues Roy Rogers o una cabollada de esas buenas, la gente se colaba a la cola y todo el mundo pugnaba por colarse en la cola. Hoy día nadie se le ocurre hacer eso porque la gente te grita y te castiga. Tiene que haber una cultura de presión social. Tengo un alumno que es noruego y me contó una cosa muy interesante. Uno de los elementos más interesantes que ha disminuido la corrupción en Noruega, que una persona que ha sido denunciada y convicta por corrupción, que aún así no esté en la cárcel y va a un restaurante, la gente se sale del restaurante porque no acepta estar en presencia de un corrupto. O sea, tenemos que hacer control, lo que los gringos dicen peer a peer, de ciudadano a ciudadano. Tenemos que decir, cuando vemos a una persona sin mascarilla, decirle póngase la mascarilla, o acercándose, señora, no se acerque tanto, o fuera de cuarentena diciendo qué haces fuera de tu casa. Tenemos que trabajar de forma colectiva y compartida, no es cuestión de alcaldes ni de policías. Carlos Eduardo, los resultados que has dado a partir de este muestreo, de ese trabajo que ha hecho el IEP, me preguntaba también si quienes no han acatado las normas o las reglas para no contagiarse, ¿qué sentido de infalibilidad los reviste? ¿Por qué piensan que a ellos no les va a pasar? Digamos, ¿por quién han sido tocados que gozan de este espacio de protección? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Como antropólogo me gustaría comentarte. Yo he trabajado mucho los temas de sexualidad adolescente, el tema de embarazo, que es una manera interesante, paralela de plantear este tema. Y una pregunta muy frecuente, cuando empezamos estos programas en los años 80, cuando yo trabajaba para Pathfinder, dijimos, miren, lo que pasa con los chicos de que se embarazan porque carecen de información. Hicimos una campaña muy fuerte del preservativo, de la píldora, etcétera, para evitar el embarazo. Nos dimos cuenta que ese no era el problema. Los chicos estaban mejor informados que nosotros mismos, ¿verdad? Y ahora con el internet mucho más. No es un tema de falta de información, es un tema de valores y de cultura, que es mucho más profundo. Una cosa muy interesante, y valía la pena después sacar la información, es quiénes han sido, qué perfil tiene la persona que ha roto más la cuarentena y que no ha cumplido con las normas. Son varones y jóvenes. Y eso tiene mucho que ver con un tema
más profundo, más psicológico, más cultural, diría yo, que es muy frecuente la figura del macho joven. Yo puedo todo, soy de acero inoxidable y no me va a pasar nada. Entonces no tienen aversión al riesgo. O sea, se sienten invulnerables porque creen que no les va a pasar nada. Y es interesante porque esa noción de invulnerabilidad tiene una realidad geográfica. No es por casualidad que Loreto... No te creo. Sí, han tenido una mayor incidencia, y hay psicólogos que están trabajando eso, con el tema de no dar cuenta de las normas dictadas por el gobierno. Y cosa curiosa, Carlos, te va a interesar, y espero que les interese también a los oyentes, lo siguiente. Un mismo estudio se ha hecho en Londres, en la escuela que yo estudié, que es la London School of Economics, sobre normas de sociabilidad, y se encuentra en línea divisoria entre el norte de Europa y el sur de Europa. Italia, España y Grecia han sido y Portugal los países que más han incumplido la cuarentena y que han tenido brotes más inesperados de contagios, porque su cultura es, uno, desconfío del gobierno, no le creo lo que me dice, y dos, yo soy macho, por eso hay toreo en España y en Portugal y no en otros países, y no me va a pasar nada, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema muy cultural, muy profundo, que tiene realidades geográficas diferenciadas. El sur peruano, y hay que decirlo claramente, ha sido ejemplar desde el punto de vista de cumplir las normas, porque la tradición de autoridad, de respeto, de control ciudadano es mucho más fuerte, hay mucho más tejido social en las comunidades andinas y campesinas, que también tienen bajísima incidencia en las zonas amazónicas o en las zonas andinas, y esto es un lenguaje que debemos aprender los antropólogos. A veces los nativos, los campesinos a quienes despreciamos, tienen mayor capacidad social que nosotros mismos. Esa es una dimensión bien interesante, poco explorada, que será motivo de trabajo más a futuro. ¿Quién nos iba a decir entonces, Carlos Eduardo, que esta pandemia nos iba a obligar a mirar el tema de las nuevas masculinidades y a tener que trabajar desde esa perspectiva mucho más intensamente, ¿no? Claro. Es más, si tú miras la estadística internacional, la razón de muerte más frecuente en jóvenes varones de sociedades machistas son accidentes y violencia, porque creen que no les va a pasar nada, ¿no? Claro. Punto Cuánto hizo un estudio hace unos años pensando quién es la víctima más frecuente de una ciudad como Lima. Tú no pensaba que era la viejita mayor de 70 años, mentira. La gente joven, varones sobre todo entre 15 y 25 años, son los que están más sujetos al tema de violencia por esta idea de a mí no me va a pasar nada. De acuerdo. Lo quisiera pensar, Carlos, de acuerdo. Desde esa perspectiva, y quizás lo que te voy a pedir es tener una bola de cristal, que siempre es complicado. Teniendo un mejor sistema sanitario en el Perú, con estas condiciones culturales de las que estás hablando, ¿igual el impacto habría sido potente? Yo creo que sí. Creo que y es otro deporte nacional es hablar mal del gobierno. Yo creo que, no sin dejar de tener errores, que todos los podemos tener, yo creo que la reacción del Ejecutivo ha sido muy importante, muy rápida y con muy buena intención, pero el diablo ha estado en los detalles. Por ejemplo, una metida de pata fue, ¿te acuerdas tú? El tema de que unos días compran los hombres y otros días compran las mujeres. Sin duda. Mercado y la compra es una función femenina. Ahí metieron la pata por no conocer la cultura suficiente. Pero déjame te hablar de los mercados, que sé que es un tema que les interesa. Por favor. En el tema de mercados es muy interesante porque un dato que no teníamos y que es muy revelador es qué porcentaje de los hogares pobres en el Perú no tienen refrigerador, y es más del 40%, ¿verdad? Entonces, si no tienes refrigerador, no tienes donde guardar las compras y vas todos los días, aparte que es una tradición de salir de tu casa. Entonces, el dato que nos da el INEI, un estudio reciente que acaba de publicarse, tiene los siguientes datos que son muy interesantes. 97% de las personas compran todas las semanas. Ese 97%, el 87% compran 2 veces a la semana, y eso es una reducción porque compraban antes todos los días. Y el lugar de abastecimiento más frecuente para el 79% de la población de todo Lima son los mercados. ¿Por qué? Porque son más baratos. Entonces, el tema de mercados ha sido un tema que al gobierno le ha tomado 2 meses darse cuenta que eran focos de infección, igual que los transportes públicos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú pones una norma que va en contra de las costumbres, y en antropología sabemos que las costumbres son muy difíciles de cambiar, es muy probable que el compliance, o sea, el obedecer esa norma, no vaya a funcionar. Entonces, finalmente, también hay que fortalecer en los tomadores de decisión la mirada intercultural de Carlos Eduardo, porque si desde el comienzo estos datos están sobre la mesa, quizás la cuarentena no es la misma. Así es. Yo creo que un tema fundamental son hábitos y costumbres, y no solamente en el caso peruano, para no sentirnos raros. Claro. El mismo estudio que te menciono en Londres, de la universidad donde yo estudié, en la London School of Economics, demuestra una cosa muy interesante. Si tú le preguntas a un español o a un italiano, el número de personas promedio con las que tiene contacto cada día están entre 15 y 20. ¿Sabes cuántos tiene un noruego? 5 a 6. Un noruego, yo he trabajado una vez en países nórdicos, termina su oficina y se va a su casa y se encierra, ¿verdad? Es la idea de ir a tomar, a tomarse un traguito, un cafecito, claro.
no existe en el mundo norteño. Entonces yo creo que ese tema de sociabilidad es también una dimensión cultural, social, que no hemos tenido en cuenta y que es fundamental. Por ejemplo, visitar a los abuelos. Por ejemplo. Carlos Eduardo, me queda un minuto. Quiero ofrecerte una reflexión final. ¿Por dónde irías? Yo creo que es bien importante, Carlos, plantear de que, y el presidente lo ha tratado de hacer, hay que insistir, de decir que tenemos que controlarnos unos a otros. El ciudadano tiene la autoridad, tiene la necesidad de vigilar su propio medio social, ir al barrio, ir al distrito, las actividades de barrio, ir al hogar. No hemos tenido tiempo de hablar de este tema, pero yo creo que hay un incremento de la domesticidad. Por lo menos en los siguientes meses, el ámbito de interacción va a ser la familia, va a ser el hogar, de forma mucho más cerrada, y ahí tenemos que tener mucho cuidado por el tema de cómo tratamos a los niños, el tema de violencia, el tema de responsabilidades, el tema de mejorar la calidad de vida, porque el tema de sociabilidad va a demorar mucho en regresar. Ya no tenemos el escape de irnos a ver un amigo, ir a tomar un trago, salir con alguien, porque vamos a estar metidos y encerrados en nuestra casa, incluso cuando pase la cuarentena si somos responsables. Carlos Eduardo, un abrazo muy grande. Cuídate mucho, mucha suerte y gracias por participar del curso. Gracias, Carlos. Un gusto escucharte. Un abrazo. Carlos Eduardo Aramburu, antropólogo, ya lo han visto ustedes, con maestrías en demografía y en ciencias económicas y políticas. Fíjense qué interesante lo que nos ha contado y lo que ha analizado, ¿no es cierto? Hay que mirar a este macho latinoamericano que toma decisiones más allá de lo que las instituciones y el gobierno le sugiere. Que es bien interesante trabajar masculinidades, nuevas masculinidades. Y lo otro, entender que este es un país que no es solo Miraflores, San Isidro, Barranco y Surco. Es un país tan complejo y tan grande, tan intercultural, que la mirada desde los que toman decisiones tiene que ser absolutamente basada en esos términos, ¿no? Interesante, muy interesante lo que nos ha contado Carlos Eduardo Aramburu. Me piden una pausa, 4:30, pero no se vayan, porque aún hay más, aquí, en Salgalú TV. Miércoles y viernes estamos con nuestro programa especial Desde Casa con la Infancia y la Niñez en el Corazón. A las 4 de la tarde transmitiremos a través de Salgalú Televisión, inversioninlainfancia.net y UCI Televisión, canal 18.1. No te lo pierdas. Con 31 de la tarde, gracias por estar con nosotros, gracias por continuar en este curso Gestión Prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia, que como saben ustedes, tuvo un poco que cambiar su rumbo a partir del 16 de marzo, cuando andábamos en el primer tercio del curso debido a la presencia de la pandemia del COVID-19 y nos obligó a reformular y a pensar en otros temas que introducir a este curso. Y uno de ellos es el que estamos abordando hoy, nuevas formas de convivencia y hábitos sanitarios. Hemos estado hace un rato, si usted se acaba de incorporar a nuestra señal, con Carlos Eduardo Aramburu, antropólogo, profesor de la Universidad Católica, y ahora nos toca meternos en la parte más ligada a la salud, al tema de salud pública, ¿no es cierto? Y en esta lógica de nuevas formas de convivencia y hábitos sanitarios, ¿qué significa esto desde la mirada de la salud? ¿Dónde debemos ubicarnos? ¿Cómo asumimos y entendemos este reto en el marco de la pandemia de COVID-19? Óscar Castillo es médico, es pediatra, es especialista en gestión de proyectos y política pública y es miembro del grupo Impulsor. Él va a estar con nosotros en un instante para poder tener una entrevista como la que hemos tenido con Carlos Eduardo Aramburu y poder conversar de estos temas. Pero antes, yo quiero presentarles una entrevista que tenemos grabada a Clara Julia Talledo Avilés, profesora en la institución educativa Fe y Alegría número 18 en Sullana. ¿Por qué buscamos profesores y profesoras? Porque están haciendo la diferencia. Adelante con las imágenes.
las condiciones que debemos asegurar tener en cuenta que estén en óptimas condiciones en nuestras instituciones educativas es la cuestión del servicio, preferencialmente el servicio de agua, asegurar que estén las instalaciones de agua en correctas condiciones para que los estudiantes puedan continuar desarrollando esta rutina que han empezado a partir de la cuarentena, el lavado de manos, por ejemplo, ¿no? En nuestra institución educativa no contamos con un servicio de agua de forma permanente y eso siempre ha sido una gran dificultad. Nos hemos buscado diferentes estrategias para que nuestros alumnos puedan, principalmente los servicios higiénicos, contar con ello. Entonces, para mí, al retornar nuevamente a la forma presencial en el dictado de las clases, va a continuar siendo esto una gran preocupación. Creo que sumado porque a pesar de que se levante la cuarentena, la situación de salud de nuestras familias y de nuestros estudiantes todavía está un poco vulnerable. Por lo tanto, tendríamos que buscar alguna estrategia efectiva para asegurar que el servicio de agua, principalmente, podamos asegurarlo para evitar repercusiones en la salud de nuestros estudiantes, que es nuestra principal prioridad en el trabajo. Creo que el rol de los municipios es muy importante. Tenemos que articular el trabajo de las escuelas con las municipalidades. En Sullana, de forma particular, nuestro alcalde no tiene mucha presencia. Ha llegado en algunas ocasiones a nuestra escuela, han habido algunos intercambios, pero creo que ahora el rol es súper importante. Conjuntamente con la empresa de servicio de agua, tiene que haber una alianza para asegurar que en las instituciones educativas como la nuestra, que tenemos un problema de agua, sea él, el alcalde, junto con sus regidores y demás personas que le acompañan en el trabajo, ver la forma de asegurarnos que haya agua. Yo creo que ese es un derecho que tienen nuestros estudiantes. Pensaba, por ejemplo, que le decimos siempre a nuestros niños que el agua es un derecho y terminan nuestras palabras cayendo como en saco roto porque no se hace realidad, no se cristaliza la realidad. Y la problemática no es solamente nuestra escuela, sino todo el entorno que tenemos en nuestra escuela. Yo creo que el alcalde, como líder de la comunidad, tiene que tomar como debe hacerlo también ahora en esta coyuntura de la pandemia, un rol muy protagónico en esa situación de asegurar que en las escuelas los servicios mínimos puedan estar asegurados para que nuestros estudiantes, y no solamente los estudiantes, pero en prioridad ellos, todo el personal que trabajamos en las escuelas, podamos tener una tranquilidad en el sentido de que podemos contar con este servicio que es tan importante. Nuestro rol creo que es de continuar. Ha cambiado la coyuntura, ha cambiado la forma de enseñar y hay cosas con las que vamos a heredar de esta situación que está viviendo el país. Los hábitos que ya se hacían, con todas las dificultades que siempre hemos tenido, los tenemos que seguir continuando. Tiene que haber un cambio, ¿ya? Los niños en nuestras clases diarias que enviamos y en el contacto diario que tenemos con nuestros estudiantes, vamos asegurando de que ellos continúen con esas rutinas que el Ministerio de Salud nos ha propuesto. Entonces, todo este tipo de situaciones que se han dado a raíz de la pandemia, es necesario que las continuemos haciendo, porque una de las cosas que he constatado yo es que hemos tenido muy malos hábitos. El lavado de las manos era una cuestión prioritaria y sin embargo no lo hemos venido haciendo ni en la escuela ni fuera de ella. Entonces esta pandemia nos ha dejado una gran enseñanza que creo que es importante que como maestros que estamos frente a nuestros estudiantes la vayamos poniendo en práctica y todo lo que se ha aprendido, todos los cambios que se han heredado de esta pandemia, el cuidado del medio ambiente, los hábitos sanitarios, el cuidado de la otra persona, el trabajo en conjunto, la solidaridad, estos valores que un poco se habían, nuestra fe también, nuestra fe en Dios, en que es posible, que somos capaces de hacer cambios si es que nos los proponemos, trabajamos en equipo, una del trabajo que siempre proponemos en la escuela, se tiene que hacer realidad. O sea, tiene que haber un cambio que lo está viendo ya desde las casas, desde los hogares de nuestros estudiantes, pero que también se tiene que cristalizar en la escuela. Y somos los maestros los que tenemos que asegurar que esos cambios
en positivo para la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes, se tiene que asegurar que se continúen realizando, que se continúen trabajando, fortaleciendo, mejorando en nuestras escuelas. Nos lo dice una maestra de Sullana, arriba en el norte del país, de una institución educativa comprometida hace muchísimos años con los más pobres del país, que es Fe y Alegría. Y lo dice con una claridad meridiana, dice, hay que continuar con este proyecto y hay que seguir adaptándonos a una situación compleja, pero no podemos parar. ¿Se acuerdan que había algunos que decían, no, ya el curso está perdido, hay que parar todo? Un negativismo y una sensación de que todo se acabó. No, pero escuche que esta profesora, desde su sencillez y desde su resiliencia, encuentra de dónde sacar para trabajar con sus chicos. Y eso tiene que ser un compromiso de todos. La educación no puede parar, eso es un hecho, y la salud tampoco. Es algo que hemos visto en este curso. Estos son compartimentos que conversan entre sí todo el tiempo. Vive el uno junto al otro y no pueden estar paralizados porque no llegó tal o porque no se pudo tal. No, se tiene que trabajar con mucha intensidad con lo que se tiene. Y que es un gran esfuerzo, lo es, sin duda. No quiero irme a la pausa porque me voy a ir a la pausa en un ratito. El doctor Castillo tiene problemas en la comunicación con nosotros, así que vamos a ver cómo lo solucionamos en tal caso. Pero no puedo avanzar sin agradecer a la Fundación Dispurs por estar con nosotros. A World Vision, a Save the Children, a UNICEF, a la FARPE, Acción por los Niños e Inversión en la Infancia, a la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a Salgalú Comunicación que nos acerca. Todos ellos, más o menos, con apoyos, vamos intentando sacar adelante este curso que se llama Gestión Prioritaria desde lo Local por la Infancia, la Niñez y la Adolescencia. Y en el que ustedes, con su presencia, con su estado de ánimo y con sus ganas de estar aquí, nos acompañan todos los lunes y, por supuesto, cuando ven el programa grabado. 4:40. Vámonos a una pausa. No, me dicen por interno que ya tenemos a Castillo, que puede estar en línea. Doctor Castillo, ¿cómo está usted? Don Oscar Castillo, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Con satisfacción de poder colaborar con el curso. Muy importante. Qué bueno que hemos podido establecer comunicación. Quiero proponerle que en un par de minutos pueda usted hacernos una presentación poniendo el énfasis, poniendo la mirada en dónde estaría desde la perspectiva de la salud lo más importante en esto que llamamos la nueva forma de convivencia y hábitos sanitarios. La pandemia ha puesto en emergencia dos situaciones que ya teníamos como problemas serios a nivel de algunas de las municipalidades del país. Por un lado es la inseguridad alimentaria. La falta de ingresos, el confinamiento, han ocasionado, afectando de diversa manera a los casi 2.000 municipios del país, la capacidad de las familias poder alimentarse con la cantidad y calidad de los medicamentos. Y esto es más grave en los niños, porque los niños dependen enteramente de los adultos y tienen necesidades diferenciadas muy especiales. Y el otro gran problema es el saneamiento. El saneamiento, porque el saneamiento y el agua depende no solamente agua de calidad para bebida, higiene, sino sobre todo esa medida de protección que es el lavado de manos, que se le reconoce cada vez más importancia y es la actividad clave para poder prevenir la infección de las personas. Entonces, a nivel municipal, son dos de las grandes urgencias que tienen que enfrentarse ahora. Es una deuda social de hace muchos años, pero ahora se tiene que encontrar alguna solución. Que además, si me lo permite, doctor Castillo, no es una lavada de manos menuda o poco cuidada, por el contrario, es una severa lavada de manos. El tiempo que se imprime a las partes que hay que jabonar nos obligan a que el tema del agua sea una prioridad. Sin duda, y lo ideal es tener algún mecanismo de agua corriente, no sobre agua en un recipiente, porque eso no nos garantiza que necesariamente el virus no esté inclusive ya presente en esa agua.
Hay tecnología apropiada que permite colocar el agua en dispositivos caseros que se pueden hacer con una indicación muy elemental, que permiten que el agua, aún dispuesta en cilindros, en toneles, pueda ser colocada para un lavado de manos adecuado. Pero el otro elemento, porque el agua por sí no soluciona el problema, lo que se requiere es de jabón. Así es. Tiene una capa externa, que es una capa grasa, que felizmente es muy sensible al jabón, se disuelve casi de inmediato, pero se necesita que haya espuma de jabón en todas las partes que pueden haberse contaminado de la mano para eliminar la presencia del virus. En ese mismo sentido y pensando en lo que se ha llamado la nueva normalidad, podremos quizás salir con cuidado a la calle, pero nos dotarán de estos alcoholes antibacteriales en aquellos lugares donde quizás no haya agua con jabón o aquellos espacios estén saturados. ¿La respuesta es la misma? No, evidentemente. La respuesta es mucho más práctica con el alcohol. El alcohol ideal es el alcohol en gel en 70 grados. Okay. Nosotros usamos corrientemente, proveniente de las farmacias, es un alcohol de 95, 96 grados, que se evapora demasiado rápido. La mezcla con otros elementos que hacen el gel del alcohol, aunque está a una proporción menor, 70 grados, lo hace mucho más eficaz porque dura el tiempo suficiente para que ese alcohol, antes de evaporarse, permita la eliminación del virus. De acuerdo, muy interesante. Ahora, escuchándolo hablar, doctor, me preocupa que los municipios miren a su gobierno regional, miren a su gobierno central y le digan, oye hermano, ¿de dónde voy a sacar yo plata para poder ahora hacer obras de infraestructura de agua y saneamiento? No la hemos hecho en los últimos 100 años o 200 años. ¿Cómo hacemos ahora? Usted ha dicho algo que me parece interesante. Hay formas fáciles y no tan caras de hacerlo. ¿Cómo llegamos a ellas? Tecnología apropiada. No se necesita grandes obras hidráulicas para llevar el agua. Lo hicieron, de hecho, los incas. Están reconocidos entre las civilizaciones que fueron más eficaces para proporcionar agua a sus poblaciones. Tenemos las cuencas cercanas, sobre todo a las zonas andinas, y la geografía del país de alguna manera facilita el acceso a esa agua que no la tenemos naturalmente en la costa. Entonces sí es posible, ¿no? Y en este momento además, si bien se pueden comenzar algunos proyectos a nivel de perfil para obras de saneamiento y agua más grandes, más importantes, el tiempo no daría para que acompañe la solución a la pandemia. O sea, tenemos que enfrentarlo ahora con los mecanismos que tengamos, que van a variar según el territorio de cada una de nuestras poblaciones. Doctor Castillo, me quedan 3 minutos y no quiero desaprovecharlos. Tenemos unas diapositivas que entiendo usted podría ayudarnos a descifrar y a entender para seguir ahondando en este tema. Por favor, adelante. Las va a tener en pantalla en un instante. Ahí está. Podemos poner la primera, que rápidamente muestra los dos temas críticos, que son casi de supervivencia, el problema de la seguridad alimentaria y el problema del agua y saneamiento. Después podemos ver la siguiente diapositiva, que es los riesgos nuevos que está trayendo el COVID y las necesidades de darle una respuesta en este momento, ¿no? Aparecen las cosas que son tradicionales, pero lo importante es la concepción del territorio, saber quiénes son y cuántos son las personas que pueden estar afectadas, sobre todo los niños, ¿no? Cómo es la condición de los servicios, agua, electricidad y el Internet, que se ha revelado como una herramienta con mucha potencialidad. Cómo está la participación comunitaria, las juntas vecinales. Entonces, esas anotaciones que están en la segunda diapositiva nos permiten pasar a la tercera, donde vemos la gran dificultad que tenemos en Perú para recomendar soluciones estándar. Tenemos aquí en Lima como un muro en algún límite de distritos separa a dos mundos. Tenemos a Suiza por un lado y tenemos en el otro lado a Somalia, Bangladesh. Entonces las necesidades son particularmente diferentes en cada realidad. Y en la última imagen están algunas ideas sobre lo que se necesita hacer
desde el territorio, ¿no es cierto? El territorio esté diferenciado por cada tipo de población, pero lo más importante sería saber quiénes somos, cuántos somos. En muchos lugares hay censo, pero a través del padrón nominado de niños menores de 12 años podemos saber por lo menos las características de la población infantil, ¿no? ¿Qué tenemos en este territorio? ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Quién puede participar directamente? ¿Quién puede apoyar? Y en la columna del lado derecho de esa misma lámina está ya lo mencionado, el padrón nominal. En muchos sitios tienen censo nominal. El plan estratégico de desarrollo local a nivel municipal tiene en los lugares que se ha hecho, que son la gran mayoría en el país, como parte del trabajo que se hace con ese plan, ayudan a tener una idea de las características, potencialidades de cada territorio. Otro tema fundamental ahí es la atención primaria, que es una de las competencias exclusivas de los gobiernos locales y que te permite enfrentar estas pandemias. Lo han hecho en muchos lugares, lo han hecho un poco en Chile, lo han hecho en Cuba, lo han hecho en otras sociedades, donde trabajando a nivel de la organización de la comunidad se resuelven muchos problemas, ¿no? El sector privado y finalmente ver la posibilidad de que se puedan establecer consorcios municipales, donde municipios contiguos pueden tener soluciones que beneficien a ambos sin necesidad de que el esfuerzo recaiga solamente en uno de ellos o sean paralelos. Doctor Castillo, el tiempo nos ganó, pero no sabe lo útil que ha sido poder conversar con usted. Creo que estas láminas, sobre todo esta última, ha sido muy clara, ha puesto el marco necesario para poder desde lo local, desde el espacio del territorio, poder articular una mejor respuesta a esta nueva normalidad. Muchísimas gracias por haber participado del curso, del programa, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Carlos. Un gusto. Saludos. El doctor Óscar Castillo ha estado con nosotros y yo quiero pedirles, compañeros, si es posible, que pongamos en pantalla la última lámina, porque creo que para los alcaldes de los pequeños distritos que nos están siguiendo en este curso, esta última filmina es fundamental. Ahí la tenemos. Gracias, compañeros. Miren ustedes, ¿qué necesita saber el alcalde y su grupo de regidores? Bueno, primero, ¿quiénes somos y cuántos somos? Fundamental. ¿Qué tenemos y qué nos falta? Planteaba el doctor Castillo. O sea, tenemos esta potencialidad, pero en esto estamos Caín, como dirían los muchachos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo equilibramos? Tercero, ¿qué podemos hacer? ¿Quién debe participar y quién puede apoyar estas mesas multisectoriales? Esta filmina, señor alcalde distrital, es para usted. Yo le diría, imprímala y guárdala en su billetera. Este es el ABC de la acción desde el territorio, que gracias al doctor Óscar Castillo podemos compartir en este curso, y que es uno de los objetivos, además, que esto llegue a ustedes en ese esfuerzo justamente de poder tomar acciones. Y ahí está el qué debemos hacer, muy importante. Gracias, compañeros, por haberme permitido mostrar esta filmina nuevamente. Gracias al doctor Óscar Castillo, médico pediatra, especialista además en gestión de proyectos y en políticas públicas y miembro del grupo impulsor Inversión en la Infancia. 4:52, pausa y volvemos. El fortalecimiento de las capacidades, habilidades y destrezas entre los diferentes niveles de gobierno, principalmente desde la gestión local, para su articulación en el territorio es fundamental. Por esta razón, y con el objetivo de contribuir en la promoción de la articulación y la implementación de una agenda de gobernabilidad, es que desarrollaremos el curso virtual Gestión Prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. Este curso está dirigido a gestores y administradores de gobiernos locales, de organizaciones sociales, a operadores de justicia y a personal involucrado en general en programas de infancia y niñez. Estaré con ustedes de 4 a 5 de la tarde y durante 15 semanas podrás acceder a la programación e interactuar abiertamente con expositores y panelistas nacionales e internacionales en el tema. Esto a través de tus preguntas, por supuesto, las cuales podrán ser enviadas por el chat en vivo o en el foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/gestión prioritaria.
4:53, el tiempo vuela. En este momento hay proyectos de desarrollo que se están llevando a cabo en pequeñas localidades, en pequeños territorios. Y allí quienes forman parte de los esfuerzos en generar estos proyectos de desarrollo también pueden sentarse en las mesas multisectoriales que convoque la autoridad local para evaluar, para mirar, para poder enfrentar el tema de la pandemia y lo que hemos denominado como una nueva normalidad. Hakan Silve Berlín, especialista en gestión de proyectos de desarrollo local, nos puede hablar un poco más de esto. ¿Cómo estás, Hakan? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Carlos. Hakan, te propongo, tómate un par de minutos y si necesitas el apoyo de un par de filminas, de diapositivas que tenemos aquí, tómalos para un poco plantear el tema desde el espacio del desarrollo. Mira, yo creo que vamos de frente a la lámina número 1. Ahí tenemos un buen resumen. Yo creo que es sumamente interesante. He visto los programas, los últimos programas que se han transmitido. Y realmente aquí se trata de un enfoque sistémico, ¿no es cierto? Es cómo podemos lograr construir la sociedad donde podemos vivir bien, ¿no? Y para mí es el enfoque de desarrollo sistémico. El primer objetivo que tenemos como sociedad o como seres humanos es lograr una buena salud para todos, ¿no? Segundo objetivo, lograr vivir en seguridad. Tercer objetivo, confort y después calidad de vida, ¿no? Y aquí es importante, se ve claramente resaltado ahora durante la crisis, pero no es que podemos simplemente mirar una dimensión. Alguien habló de la importancia de lavar las manos, o varios han hablado de la importancia de lavar las manos, y es algo tan sencillo, ¿no? Pero que realmente requiere que tenemos la plata para comprar el jabón, que tenemos la cultura para poder realmente hacerlo, y después que tenemos el tema de manejo de agua, la infraestructura requerida, y el conocimiento de poder hacerlo bien, ¿no es cierto? Entonces, aquí es importantísimo, creo que todos nos hacemos, o todos reconocemos que la sociedad somos nosotros, y que aquí el Estado, el sector público es un actor, pero también el sector privado, nosotros como sociedad civil, el tema académico, colegios, etc. Porque para lograr salud, seguridad, confort y calidad de vida, tenemos que tener un desarrollo económico, algún tipo de economía, ¿no es cierto?, que nos permite generar lo que necesitamos. Tenemos que tener una cultura que hace que nos lavamos las manos, no solamente porque hay una pandemia, sino porque siempre lo tenemos que hacer, ¿no? Y después también un entorno sano que nos permite manejar todos los diferentes aspectos de la forma adecuada. Y eso para mí se hablan los motores, ¿no?, para el desarrollo. Entonces ahí tenemos el motor de la economía, el motor de la cultura, el motor de medio ambiente. Después, para poder manejar esos motores bien, tenemos que tener habilitadores, es el manejo territorial, el rol del alcalde, pero también el rol de un consejo de coordinación distrital, ¿no? El tema de la participación de los ciudadanos no es que el manejo de un país democrático, por lo menos solamente es responsable del presidente de la República. Claro. El Estado somos nosotros, ¿no es cierto? Y después el tema de la institucionalidad, de poder confiar. Creo que fue Carlos Eduardo, ¿no?, que mencionó el tema de la diferencia entre el sur y el norte de Europa, y el tema de la confianza que tenemos en el norte en nuestras instituciones, ¿no? Es importantísimo desarrollar esto para poder realmente confiar en que aquí estamos basándonos en hechos, en datos, intentando hacer lo mejor para todos. Entonces, sí, ahí tenemos como 4 objetivos, 3 motores, 3 habilitadores. Sí, faltaba esta filmina, por favor, Hakan. La filmina es, a ver, ¿en cuál estamos? ¿Estamos con la familia en el centro? En la hélice. La hélice, perfecto. Vamos a la siguiente entonces, es la hélice. Y la hélice es una analogía, ¿no es cierto?, que para poder hacer que una sociedad funcione, tenemos que trabajar juntos para hacer girar este hélice. Lo que nos fija el hélice en el cuerpo, en el avión que hace que todos vamos volando, es la sociedad civil, que a través de nuestras convicciones culturales, etcétera, a través de la vigilancia que hacemos como comunidad, ahí aseguramos que la hélice es bien centrado. Pero después necesitamos el sector privado, para convertir ideas en oportunidades de trabajo, en desarrollo de productos. Necesitamos el sector público para dar las reglas y para asegurar que vamos todos juntos. Y el sector académico para educación, investigación y para mover los límites del conocimiento.
Entonces, si miramos cualquier cosa que tiene que ver con desarrollar una sociedad con un solo hélice, el avión no puede volar, ¿no? Y si decimos que el sector público, la academia y el sector privado va a hacer todo, no necesariamente desarrollamos lo que queremos como sociedad civil. Entonces, aquí lo que vemos durante esta pandemia, vemos, por ejemplo, cómo se cierran las comunidades con las rondas campesinas en Cajamarca para rescatar a todo. No, es simplemente que trabajamos juntos todos para lograr la solución de los problemas así de emergencia. Pero Hakan, perdóname, además lo hacen con un nivel de cohesión impresionante. Es decir, aquí no entra nadie y no entra nadie. Con todos además sintiendo que pierden algo, pero ganan todos al final. Primero es la salud, ¿no es cierto? Sin la salud no tenemos nada. Claro. Entonces, obviamente, si ponemos la salud en riesgo, tenemos que movilizarnos todos y con urgencia. Y eso es lo que ellos hacen muy bien. Y hay otras comunidades en todo el país donde están demostrando esto y con mucho éxito. Es el trabajo en equipo donde todos se movilizan para lograr un propósito en común. Ahora, Hakan, podemos tener espacios de sociedad civil movilizada, trabajando intensamente con la población, pero si no va acompañado de un gobierno local con liderazgo, con ganas de hacer las cosas, creativo, tampoco avanzamos mucho, ¿eh? Es cierto. Es ahí... Obviamente a nivel barrio podemos organizarnos, podemos avanzar con o sin el apoyo del gobierno local. Pero, y también el tema de resolver problemas de agua lo podemos hacer con juntas vecinales, etc. Sí, cuando hablamos de cosas un poco más grandes tenemos que organizarnos a nivel distrito. Pero si vemos, por ejemplo, ahí en la sierra, cómo se organizan en otras partes también, ahí no es el alcalde necesariamente, sino es el presidente comunal y los vecinos que se juntan. Realmente no tenemos excusa. Podemos decir que no, pues el alcalde no hace lo que debería hacer, pero conversando con los vecinos podemos lograr mucho, ¿no? Pero es una costumbre que de repente no tenemos tan desarrollado, ¿no? Y es la sociedad aquí, como ha sido el país y como lo tenemos estructurado ahora, que es una estructura paternalista, ¿no? Seguro. Caudillista, además, digamos, siguiendo al líder lo que éste diga, ¿no? Tal cual, ¿no? Y seguimos en esto. Tenemos la percepción de que la cuarentena no funciona si el presidente no manda el ejército a la calle. Claro. ¿No? Pero claro, creo que fue Carlos Eduardo que lo mencionó también. Una cuarentena funciona cuando todos realmente entendemos el porqué y tenemos la parte de la economía resuelta, la parte de nuestro contexto resuelto para poder acatar, ¿no? Hakan, una última pregunta. ¿Percibes que después de esta fase de pandemia, cuando pasemos a esto que hemos llamado una nueva normalidad, habremos aprendido que podemos movernos como ciudadanos independientes y responsables, o todavía hay mucho trecho? La pandemia no cambia las cosas en su profundidad, ¿no es cierto? Como yo lo veo, es una oportunidad tremenda para replantearnos varias cosas y para tomarlo como un punto de inicio para una transformación. Pero en sí, yo dudo que realmente salimos de esto con aprendizajes ya enraigados para poder decir que tenemos una nueva cultura. Difícil, es un punto, ¿no?, de partida para algo sumamente interesante. Si lo cuidamos, podemos realmente marcar un antes y un después. De acuerdo, dependerá de nosotros tomar esta oportunidad. Hakan, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratito. Cuídate mucho, por favor. Siempre, tú también. Buena suerte. Hasta pronto. Ahí estaba con nosotros Hakan Silve-Berlin, especialista en gestión de proyectos de desarrollo local, que me parece interesante, digamos. Yo intento provocarle con la necesidad de un gobierno local que articule, presente, pero me dice, un ratito, ¿los ciudadanos dónde están? Y sus deberes, ¿no es cierto? Y sus responsabilidades. Y es cierto, es decir, tenemos todavía esta cosa anclada muy cultural del líder, el que manda, el que organiza, cuando nos podemos organizar de otra manera. Es decir, ¿por qué tenemos estos pesos culturales tan grandes que nos hacen mirar las cosas de una manera donde solo el líder, el que está ahí, puede resolver y el resto acata? Un momentito, las cosas pueden ser de diferente manera y esta es una oportunidad, dice Hakan Silve-Berlin en su participación. Bueno, el tiempo voló, fíjense, 5:03, nos tenemos que ir ya. Yo quiero agradecerles muchísimo que estén con nosotros siempre, que nos acompañen. No se olviden del foro, no se olviden de participar, es importantísimo contar con su participación, con sus opiniones.
Estén pendientes del foro, estén pendientes de nosotros. Nos encontramos la próxima semana. Buenas tardes.